Me pide Juan Miguel que diga unas palabras que no van a ser de presentación de los ponentes, que lo hará él, sino simplemente de la oportunidad del acto de esta tarde. Y por qué la presentación de este libro, en la traducción española, La opción benedictina. El libro lo conocí hace 2 años en inglés y esto ha producido una reacción en el catolicismo y también en el modo de vivir cristiano de Estados Unidos. El libro ha sido presentado también por el propio autor en Italia y ha producido también su debate. Y ahora estos días pues el autor ha estado en España y lo ha presentado en distintas ciudades. Aquí vienen 2 profesores que nos harán cercano el libro, que es provocativo. Este hombre ya era metodista, vivía la fe cristiana en la iglesia metodista, tuvo una conversión al catolicismo y después, por las cosas sucedidas en Estados Unidos, ha pasado a la ortodoxia. Pero el libro se lee fácilmente y nos presenta una serie de cuestiones de cómo vivir hoy el hecho cristiano. El punto de partida, lo dirán ahora los autores, fue los escritos de un filósofo norteamericano, Alasdair MacIntyre, que dice esto mismo. Dice, ahora mismo, tal como tenemos organizada la sociedad y la vida de las personas dentro de una sociedad que él llama emotivista, podemos comparar nuestra situación o el momento actual al momento de la caída del Imperio Romano. En ese momento, pues, como se disuelve en el modo de vivir, el arte de vivir se olvida, se vive en una sociedad que ha dejado de tener los grandes principios y valores del Imperio Romano, bueno, pues cae en decadencia. Dice, los bárbaros entonces estaban en las fronteras. Dice, hoy nos están gobernando. ¿A quién esperamos, pues, para resolver esta situación? Dice Alasdair MacIntyre, no esperamos que la solución nos venga así por los movimientos propios sociales o los movimientos incluso de la vida política, sino que estamos esperando a Benito, refiriéndose a San Benito de Nursia, que es un joven que fue a Roma desde Nursia, donde él nació, y allí quiso, pues, formar parte de una familia más o menos que tenía condiciones para educarle según el momento presente y vio cómo sus compañeros se iban corrompiendo en la situación de lo que vivía Roma. Y él decide, cumpliendo una de las palabras del Evangelio, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura, decide llevar una vida como ermitaño, se fue a Subiaco y allí pasó un tiempo largo. Iban personas a visitarle, pero al final, pues ya la gente que iba buscándole decide bajar y organiza la primera realidad monástica en Monte Cassino, después ya fundó 12 monasterios. ¿Y qué aportó San Benito en ese momento? Ante un momento de decadencia cultural y de pérdida de lo que es el arte de vivir. Pues organizó la vida. De nuevo enseñó, como nos dice tantas veces, nos dijo en sus escritos Benedicto XVI, el arte de vivir, cómo distribuir el tiempo, cómo organizar lo que significa la relación con Dios, con la alabanza divina, qué tiempo dedicar al estudio, al trabajo, cómo practicar la hospitalidad a las personas que vengan, cómo les dio un sentido y una regla para vivir. Por eso acuden estos autores a Benito, el autor, el propio de este libro, y el filósofo MacIntyre, porque podrían acudir a otros santos que han sido también importantes para la cristianización o evangelización de Europa. Pero dice, acuden a él porque dio una regla para vivir, ¿no? Y a partir de ahí pues empezó lo que llamamos la cristianización, evangelización de Europa, que se fue extendiendo poco a poco hasta organizar una sociedad cristiana. Hoy, en estos momentos, ante el declive cultural, la pérdida del arte de vivir, la dictadura del relativismo, el lenguaje de Benedicto XVI, ¿qué podemos hacer? Pues este hombre nos provoca, es decir, cómo podemos nosotros organizar, más allá del ámbito de la política, más allá de las organizaciones de la vida social, un renacer del hecho cristiano para, desde pequeñas realidades, pues ir organizando de nuevo una sociedad cristiana. Bueno, pues sin más, yo dejo que don Juan Miguel presente a los ponentes y que vosotros podáis disfrutar esta tarde de una provocación que nos da este libro, particularmente importante para España. En España no hay debate cultural, mínimamente hay debate cultural, y en los grandes medios de comunicación prácticamente nulo. Es decir, estamos en un momento donde la política lo ocupa todo, donde los medios de comunicación social pues tienen una manera de verter los contenidos de lo que significa el arte de vivir a su modo y a sus intereses, y por tanto hoy necesitamos la voz profética de la Iglesia, que nos incite, que nos provoque, para, sabiendo exactamente qué es lo que tenemos delante,
saber cómo vivir personalmente, cómo vivir familiarmente, cómo organizarnos en pequeñas comunidades, cómo organizar el ámbito de lo que es propio de la vida cristiana en las parroquias, para renacer como espíritu cristiano, dándole contenidos a lo que puede ser después la vida social y la vida política en España. Bueno, pues muchísimas gracias y ya dejo que Juan Miguel presente a los ponentes. Gracias, don Juan Antonio. Hoy nos acompañan dos investigadores y profesores con un amplio currículum, cada uno de ellos, profesores ambos de la Universidad CEU San Pablo, muy vinculados también a la Asociación Católica de Propagandistas, que es justamente quien ha querido que pudiera hacer este recorrido por varias ciudades de España el autor de este libro, Rod Dreher. En concreto, Pablo, que tengo a mi izquierda, ha tenido ocasión de presentar el libro junto con el autor en Zaragoza, pero también el acto que tuvo lugar en Madrid pues fue un acto muy interesante. Los ponentes son Alejandro Rodríguez de la Peña, que es licenciado en Geografía e Historia y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor titular de Historia Medieval en la Universidad CEU San Pablo. Ha realizado tareas de investigador y de profesor también en universidades extranjeras como la Universidad de Cambridge o la Universidad Católica de Nimega, y también ha ejercido cargos de gestión académica en la propia Universidad CEU San Pablo, como vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, como vicerrector de investigación, director del Colegio Mayor Universitario, director del Centro Superior de Investigación y también vicerrector adjunto al rector y del profesorado. Ha sido además también secretario general de la Asociación Católica de Propagandistas, entre otras muchas tareas dentro de la asociación. Es, por supuesto, autor de numerosos artículos en revistas científicas, ha publicado también diversos libros y participa habitualmente en congresos y en proyectos de investigación. Pablo Sánchez Garrido, que será quien primero intervenga en este acto, es licenciado en Filosofía y doctor por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de Filosofía Moral y Política e Historia del Pensamiento Político en la Universidad San Pablo CEU, donde además ha sido coordinador del Centro Superior de Investigación en Humanidades y también del área de Doctrina Social de la Iglesia. Ha realizado diversas estancias de investigación en el Trinity College de Cambridge, en la Universidad de Austin, Texas, y en la Universidad de Coimbra. Entre sus publicaciones cabe destacar aquellas que tratan la identidad cultural europea y también la relación entre la religión y la esfera pública. Es además consejero directivo de la Fundación Vaticana Pío XI y secretario nacional de causas de canonización de la Asociación Católica de Propagandistas. Bueno, sirva esta brevísima presentación para decir que nos encontramos con dos personas muy competentes, pero que además se sienten implicadas personalmente en lo que representa esta propuesta cultural y también cristiana. Por eso pues hemos querido que hoy fueran ellos, o que fuera de su mano, de quienes nosotros pudiéramos tener esta invitación a la lectura, porque la finalidad de este acto es que podamos leer el libro, publicado recientemente por Encuentro, y también que entre nosotros, en nuestros ámbitos de vida, tanto intelectuales y académicos como propiamente cristianos, de familia y de comunidad, podamos medirnos con las cosas que se dicen en este libro y con tantas otras cuestiones interesantes para la situación en España y también para nuestra propia Iglesia. Doy la palabra a Pablo Sánchez Garrido. Bueno, muchas gracias por la amable presentación y a los asistentes también por la posibilidad de estar hoy aquí, en esta ciudad de tanta raigambre histórica y académica. Pido disculpas porque, bueno, mi hija me ha contagiado un catarro, una gripe, no lo sé muy bien, y no estoy muy católico hoy. Bueno, efectivamente tuve la suerte de presentar a Rod Dreher el viernes pasado en Zaragoza. Puedo dar fe que es un tipo estupendo, típico americano, me enseñó la foto de sus hijos, tocando el bajo y demás, una persona muy normal. Muy cercana, muy interesada por la realidad española, por los movimientos católicos que había en España. Estuvimos viendo el movimiento Cheminov, perdón por el escaso nulo francés, Camino Nuevo, ¿no? en la Cartuja de
de Zaragoza y fue una tarde espléndida, ¿no?, previa a la presentación del libro. En la catedral también, viendo el pilar, ¿no?, se emocionó viendo la bandera norteamericana dentro del pilar, junto a las demás banderas de la hispanidad. Se hizo su foto correspondiente y demás. Bueno, y se arrodilló ante el pilar bueno, pues después tendremos oportunidad, quizás, si hay preguntas, de profundizar un poco también en su propio curso personal, que no tuvo ningún problema en manifestar. Pues bien, nos encontramos ante un libro que se encuentra en la línea de ese canon de grandes ensayos cristianos que abordan la crisis de nuestra civilización occidental. Esos ensayos que podemos llamar de regeneración cristiana, que alcanzaron un apogeo con autores como Chesterton, Belloc, C.S. Lewis, el cardenal Newman, Christopher Dawson, también en el ámbito continental, no nos quedamos mancos, ¿no?, con autores como Gilson, Maritain, Piper, Berdyaev, Vladimir Soloviev. Y en España, pues también podemos destacar algunos autores como Maeztu, García Morente, con el precedente quizá de un Donoso Cortés. En el ámbito norteamericano, sin embargo, ha habido una gran proliferación de ensayos que abordan la cuestión de la religión en la esfera pública con distintas posiciones dentro del ámbito cristiano, incluso dentro del católico, con debates muy intensos. Y ahí podríamos destacar, por ejemplo, a un John Senior, Christopher Derrick, Richard Neuhaus, David Schindler, Josh Weigel, Julian T. Cavanagh, McIntyre, por supuesto, de quien Dreher toma el concepto, la idea de opción benedictina, junto con Benedicto XVI. Bueno, he hablado de regeneración cristiana más que católica porque muchos de estos autores mencionados previamente pues no son católicos, como C.S. Lewis, por ejemplo, o Berdyaev. Sin embargo, sus aportaciones son fantásticas. También es curioso que muchos de estos autores son conversos, como el propio Dreher. Bien, pues la opción benedictina es un ensayo lúcido, ágil y profundo, propio de un escritor experimentado, como es Dreher, que no nos dejará indiferentes. Es evidente que no estamos ante un libro corriente, como demuestra el gran debate que ha suscitado en Estados Unidos y también en aquellos países donde se ha traducido, como España, Italia, Alemania, Checoslovaquia. En la primera parte, que es más teórica, traza un diagnóstico que parte de la convicción de que estamos en la mayor crisis por la que ha atravesado nuestra civilización cristiana desde la caída del Imperio Romano. La subsiguiente crisis cultural, educativa, social, moral y, por supuesto, espiritual se ha contagiado a las propias iglesias, órdenes y conciencias cristianas. Esto último se constata, por ejemplo, en colegios cristianos que ya no forman sólidamente en la fe y en las virtudes cristianas, sino en esa especie de tenue mezcolanza de valores éticos sociales, o en cristianos o movimientos que no aceptan la doctrina eclesial, pero que se arrodillan ante los dogmas progresistas, como los de género, LGTB, reproductivos. En cuanto a las críticas que ha habido sobre el libro, ha habido bastantes, a mi juicio suelen pecar de cierta caricaturización de la obra para así facilitar unas objeciones que tienen mucho de a priorísticas. Básicamente las críticas se podrían resumir en dos, pesimismo y, con perdón del palabra, guetización, ¿no? Es decir, de construcción de un gueto, ¿no? Voy a aludir brevemente a las dos para concluir con una propuesta ampliativa respecto a lo que es el libro, que también lo propuse en la presentación. La obra de Dreher, a mi juicio, no es un canto pesimista ante la crisis de nuestra civilización cristiana. La obra tiene de pesimista lo que puede tener el diagnóstico de un médico certero ante una grave enfermedad. Dreher no es pesimista, pero tampoco cae en ese optimismo bobalicón con el que algunos cristianos confunden la virtud de la esperanza. De hecho, a mi juicio, la obra es fundamentalmente positiva, porque es propositiva, ya que es una invitación constante a la acción y a la contemplación. Para Aristóteles, la contemplación era una de las más altas formas de praxis. Pero, además del diagnóstico, que ya contiene también una carga, digamos, de una invitación a la acción, nos propone una terapia que no consiste en grandes panaceas de reformas sociopolíticas, sino en una solución humilde y a la vez magnánima. Recuperar
y fortalecer nuestra fe a través de comunidades activas, comenzando por poner a Dios en el centro de nuestra vida y de nuestra familia. Si logramos esto, con cierto método y estrategia benedictina, todo lo demás se nos dará por añadidura, pues ese centro en Dios, en la vida litúrgica de comunidad, sacramento y oración, contribuirá a regenerar de dentro a fuera nuestra propia persona, familias, comunidad y finalmente nuestra sociedad como por desbordamiento y contagio. Algo similar a lo que hizo San Benito en un periodo de oscura dominación bárbara. Él no buscó directamente regenerar la cultura clásica o cristiana a lo Casiodoro, ni siquiera fundar una orden milenaria. Él buscaba a Dios. Pero ese fue el modo por el que Europa reencontró sus raíces grecorromanas y cristianas y por el que unos rudos, bárbaros invasores fueron puestos literalmente de rodillas ante unos desarmados monjes que solo tenían en su haber la religión del amor, ni más ni menos. En su dimensión de ensayo teórico, el libro es una llamada a abrir los ojos, a despertar ante uno de los más graves problemas de nuestro tiempo, el del nuevo secularismo. Este proceso de secularización ha ido extendiéndose durante toda la modernidad, con raíces en el medievo, podemos destacar el voluntarismo, Occam y demás, hasta nuestra época posmoderna o modernidad líquida, como repite el autor citando a Zygmunt Bauman, donde el secularismo se ha vuelto crítico, crónico y viral. Este pensamiento secularista ha adoptado la forma de una potente ideología transversal o incluso de una religión secular, como afirma Dalmacio Negro. El advenimiento de este hecho fue previamente profetizado por diversos intelectuales que, como nuevas Casandras, fueron desoídos y que hoy gozan, a mi juicio, de gran actualidad. Destaca aquí Tocqueville, o también nuestro Donoso Cortés, que nos previno sobre el futuro advenimiento, y cito, del despotismo más gigantesco y asolador de que hay memoria entre los hombres, y en el que desembocarían tanto el liberalismo como el socialismo. En este sentido, hay una obra de también un amigo de Dreher, profesor de la Universidad de Notre Dame, muy interesante, que es Patrick Dinin, que ha publicado un ensayo, también recomendable, traducido recientemente por Rialp, que es ¿Por qué ha fracasado el liberalismo? Un despotismo democrático, un concepto que repite constantemente Tocqueville en La democracia en América. También invito a releer ese último capítulo de la segunda parte de La democracia en América, que es iluminador. Un despotismo democrático que se vuelve prácticamente invisible. De ahí que Tocqueville no se lo describa como indoloro, benigno, suave, paternal. Un despotismo mucho más temible que cualquiera de los anteriores, porque acaba por someter los espíritus desde dentro, sin limitarse a una coacción externa o política. Como dice el Evangelio, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma, sino a los que pueden matar el alma. Por tanto, no hablamos aquí solo de totalitarismos políticos de corte comunista, porque, como advirtió Chesterton, el peor peligro contra el cristianismo no vendría de Moscú, sino de Manhattan. Hablamos, por tanto, de ese Matrix que denunciaron a comienzos del siglo XX autores distópicos como Robert Hugh Benson o Solovyov. En su imaginativo distópico Relato del Anticristo, Soloviev, narraba que la llegada del Anticristo no tomaría la forma de un terrible diablo, ni siquiera de un Hitler anticlerical, sino la afable apariencia de un líder pacifista internacional que promoverá exitosamente una unión fraternal de todas las ideologías y religiones en aras de un movimiento solidario global. Frente a esta, quedarían sin doblegarse tan solo una pequeña minoría de religiones cristianas, fundamentalmente católica y ortodoxa, que se unirían en torno al Papa Pedro II. Volviendo a Dreher, su acción benedictina no se reduce a crear un arca de Noé o hacer una especie de poblado a lo Amish, como han caricaturizado algunos de sus críticos. Dreher no propone crear guetos, ni mucho menos sectas o movimientos religiosos autorreferenciales, sobre los cuales advierte atinadamente. La propuesta de la acción benedictina es mucho más rica, para lo cual remito a la lectura directa del libro. En cualquier caso, creo que podemos convenir que se trata de una opción urgente y necesaria, tanto en Europa como en Estados Unidos. Me gustaría subrayar también con el autor que la opción benedictina nos remite a un santo, más que a una estrategia. Si reducimos la fe a estrategia, la ideologizamos y entonces se desnaturaliza. En este sentido, creo que a veces los católicos pecamos de cierta intelectualización de la fe.
incluso dentro del ámbito del cristiano que se preocupa por una ortodoxia, por una fidelidad al magisterio, puede caer en un celo loable, ¿no?, respecto a la ortodoxia, pero después descuidar la ortopraxis, ¿no? Y entonces utilizar esa fe como una regla más arrojadiza que no solamente no convierte, sino que en ocasiones puede alejar. La opción benedictina toma como referencia la santidad, o incluso santos de carne y hueso como el propio San Benito, y nos remite a la Iglesia como comunidad de los santos. Aquí también, bueno, puede llamar la atención al lector español o hispánico el fuerte sabor ecuménico que tiene la obra, ¿no? Él pone ejemplos. Los principales son católicos, son los Tipilowski italianos, pero también hay ejemplos de confesiones protestantes, incluso hace algunos guiños al judaísmo, y bueno, hay que entender también que está escrita en un ámbito norteamericano. Bien, pues nos remite a una comunidad de santos, ¿no?, a ese ideal de santidad. Como afirmó ese gran líder del catolicismo social y patriarca de la doctrina social, que fue el beato Giuseppe Toniolo, y cito, quien definitivamente llevará la salvación a la sociedad actual no será un político, un sabio o un héroe, sino un santo, o más bien una sociedad de santos. Aquí también habría que, aprovecho, ¿no?, estamos con Toniolo, que fue uno de los que influyó en León XIII a la hora de elaborar la magnífica encíclica Rerum Novarum, que dio pie a la doctrina social de la Iglesia. Aquí creo que hemos perdido también toda la tradición riquísima del catolicismo social, ¿no?, y que convendría también recuperar, ¿no?, con autores como Toniolo o también como un Herrera Oria, por ejemplo, que también es un ejemplo de todo esto que estamos diciendo. Bien, no obstante, también parece que algo se está moviendo en la sociedad actual. Un rumor recorre Occidente, podríamos decir, parafraseando a Marx. Un descontento que hace frente a ese despotismo líquido que se está manifestando, materializando en movimientos culturales, partidos políticos, reacciones populares, que podríamos analizar, tienen distintos ángulos, pero que son signo de un fenómeno sin duda interesante. A propósito de ello, quisiera añadir una reflexión que hice hace 5 años y que coincide sorprendentemente con la opción benedictina, antes de que fuera publicada, y que denominé precisamente modelo benedictino. Esta propuesta la introduje en una conferencia en 2013 y después la publiqué en un libro que se llama Escribir en las almas, un capítulo del libro, donde expuse la necesidad de desarrollar un modelo benedictino, literalmente, de vivencia comunitaria de la fe frente al secularismo contemporáneo, para el que también tomaba como referencia explícita las palabras finales de MacIntyre en Tras la Virtud y al propio Benedicto XVI. Pero además de esta llamativa coincidencia con Dreher, añadí entonces a este modelo benedictino la necesidad de complementarlo con otra opción que denominé modelo paulino, basado en San Pablo, apóstol de los gentiles. Un modelo u opción más limitada quizá a determinados cristianos o movimientos llamados a llevar la fe a la vida pública. Un ejemplo de esto podría ser precisamente la Asociación Católica de Propagandistas, un movimiento creado por un jesuita en 1909 sobre la base de una quincena de jóvenes congregantes marianos perfectamente desconocidos a los que ese jesuita lanzó a dar mítines católicos, una cosa totalmente inusual en aquella época. Los mítines en aquella época, hablamos de la España de la Semana Trágica de 1909, los mítines eran monopolio de la izquierda. Un mitin católico era como una contradicción y además una provocación. Pues bien, estos jóvenes se lanzaron por toda España a dar mítines católicos en teatros y plazas de toros, con mucha suspicacia, muchos reparos de los sacerdotes, de los obispos, que decían, cuidado que esto puede ser provocativo, pero, sin embargo, lograron llenar esas plazas de toros, esos teatros, y estos jóvenes, pocos años después, no muchos, alguna década, fundarían periódicos como El Debate, periódico católico, y su hijo, ¿no?, el Ya, universidades como el CEU, que hoy día son 3 universidades, más de una quincena de colegios, partidos políticos como la CEDA, que presidió el Gobierno de España y que si no hubiera sido por el pucherazo de 1936, pues a lo mejor hubiera habido otra historia de España menos dura. Sindicatos como la Confederación Nacional Católico Agraria, que reunió por toda España federaciones de cientos de sindicatos unidos en una confederación de miles de sindicatos.
Todo esto dio la vuelta al laicismo español, todo bajo el liderazgo de Ángel Regaoria, futuro obispo y cardenal. Bien, otro ejemplo de esta opción paulina podría ser más actual o más cercano al autor, el movimiento World on Fire del obispo de Los Ángeles Robert Barron, cuyos vídeos sobre catolicismo tienen más de 20 millones de visitas y cuyos debates en televisión pues, tienen millones de seguidores y debate con ateos en horario punta. Y, bueno, también hay un libro interesante que es Encender fuego en la tierra, que es un libro entrevista con el obispo Robert Barron. Bueno, ambos modelos, el benedictino y el paulino, no solamente serán complementarios, sino que se necesitan mutuamente, creando una especie de círculo virtuoso, como la vanguardia y retaguardia de una batalla cultural. De hecho, es curioso que la presentación de este libro, que ha hecho Dreher, por Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, quien la ha promovido ha sido la Asociación Católica Propagandista. No ha sido un movimiento, digamos, más afín, como podía ser, no sé, Comunión Liberación o el Opus Dei, sino que un movimiento cuya vocación es la vida pública. Es decir, y ha hecho llegar ese libro, que habla sobre la opción benedictina, algo más particular, a la sociedad en su conjunto. Bien, pues ciertamente la opción benedictina considero que hoy es universal y urgente, mientras que esta otra opción paulina tendría una aplicación más minoritaria quizá, pero también necesaria para esa retroalimentación. El autor considera que no podemos aspirar, en ese sentido da un poco la batalla por perdida, ¿no?, de lo público, ¿no? Y yo es el único reparo que hago, no lo que dice, sino lo que no dice, y por eso propongo esto como un complemento y una continuación de lo que dice Dreher. Aunque en el capítulo 4 también habla de una especie de política apolítica y ese sería un poquito un complemento a esto que estoy diciendo. Bien, pues ante los desafíos de la evangelización en la sociedad contemporánea parece plausible combinar de formas diversas y plurales el método benedictino de expandir oasis de comunidades cristianas con el método paulino de ir a los gentiles, de ir a la sociedad siendo sal de la tierra, luz del mundo, fermento en la masa, como hizo el propio Benedicto XVI. Por un lado, Benedicto XVI es el ejemplo de ese modelo benedictino, pero a la vez fue al ágora, fue a los aerópagos de la sociedad contemporánea, debatió con Habermas, ¿no? Reproduce, yo creo, que esos dos modelos, ¿no? Juan Pablo II, el Papa actual, yo creo que reproduce más un modelo misionero, que es distinto, que es ir afuera, ¿no? Porque este método paulino también podría ser para aplicarse a los propios católicos en la dimensión pública. Bien, pues a mi juicio, la armonización de estos modelos, y concluyo, es una de las cuestiones fundamentales que nos plantea el reto de la nueva evangelización. Por eso coincido con MacIntyre y con Dreher, por tanto, cuando al final del famoso libro, Tras la virtud, advierte MacIntyre, y si la tradición de las virtudes fue capaz de sobrevivir a los horrores de las edades oscuras pasadas, no estamos enteramente faltos de esperanza. Sin embargo, en nuestra época, los bárbaros no esperan al otro lado de las fronteras, sino que llevan gobernándonos hace algún tiempo. Y nuestra falta de conciencia ante ello constituye parte de nuestra difícil situación. No estamos esperando a Godot, sino a San Benito. Como conclusión solo añadiría, y por qué no, también esperamos a San Pablo. Muchas gracias. Muy bien, pues tiene la palabra don Alejandro Rodríguez de la Peña para continuar con esta invitación a la lectura y esta profundización en las claves del libro. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. La verdad es que este libro, más allá de sus virtudes y defectos, que como todo libro los tiene, nos permite a Pablo y a mí estar aquí en una conversación con vosotros, que espero que luego dé lugar a preguntas, a un debate, porque en mi opinión el principal valor de este libro es que suscita un debate que en nuestra patria es poco habitual. El catolicismo español lleva siglos en una cierta apatía intelectual y cultural, por decirlo suavemente,
Y la mayor parte de los debates que uno ve en el catolicismo inglés, el francés, el norteamericano, aquí ni llegan ni nos damos por enterados. Por eso está muy bien que el señor obispo haya tenido a bien hacer esto, porque se trata de debatir. Este libro plantea problemas, Pablo ha señalado buena parte de ellos, da alguna solución, también entraremos en ellas, pero sobre todo es un libro que a mí me parece que dice en voz alta, con gran aceptación, por cierto, de laicado católico norteamericano, que se ha visto interpelado por el libro por parte de alguien que fue parte de ellos y ya no lo es, con muy buena aceptación de parte del episcopado, que en cierto modo también podría haber esquivado los problemas que el libro plantea, que ya veremos que no son fáciles, no es un libro fácil, en el sentido de que dice las verdades que muy pocos quieren oír en la propia Iglesia. Y yo creo que esto habla de que la Iglesia, con todos los problemas que sabemos que tiene, todavía le queda una cierta salud espiritual. No sé si en otra organización un libro tan crítico sería posible que fuera avalado por las autoridades de la institución que critica. El señor arzobispo de Valencia estuvo en la presentación del libro en Valencia, por ejemplo, y hoy día nos acompaña el señor obispo. Luego, por un lado, el libro es un libro de denuncia, por otro lado es un libro que da esperanza, da soluciones, ya veremos luego si se pueden llevar a cabo o no. Y a mí me parece que ya solo eso es una buena noticia. El que lo lea, yo invito a leerlo, es un libro fácil de leer, no es para especialistas, ni para filósofos, ni para historiadores, es un libro para todo el mundo. Es un libro escrito con la sencillez de un periodista norteamericano que saben hacer lo difícil fácil, a veces simplifica, como no puede ser de otra manera un libro divulgativo, pero yo creo que es un libro que hay que leer. Si lo han leído 600.000 norteamericanos, pues que lo lean al menos 100.000 españoles, 100.000 católicos españoles, porque da algunas respuestas y plantea algunas preguntas. La cuestión es que mi esperanza sobre que este libro en España vaya a hacer algún bien es mínima, visto los anteriores intentos de despertar las conciencias del laicado español respecto a cualquier cuestión que no tenga que ver con lo estrictamente, podemos decir, pastoral. Luego, si este libro realmente remueve algo, seré el primer sorprendido, ojalá me equivoque. Lo normal, visto los últimos 100 años de historia del catolicismo español, es que pase sin pena ni gloria y sigamos todos a lo mismo, es decir, a la lenta extinción, a la irrelevancia más absoluta, a la cual iremos todos pensando que no se podía haber hecho otra cosa, porque me temo que es en lo que estamos. Y esto es lo que les dice Dreher a los norteamericanos. Fíjense, o fijaros, que en Estados Unidos la Iglesia Católica es mucho más rica y poderosa que en España. Algunas de las mejores universidades del mundo son propiedad de la Iglesia en Estados Unidos. Los católicos de allí tienen una influencia política que ya quisiéramos tener aquí. La sociedad tiene en general unos restos de sana antropología que aquí están desapareciendo a marchas forzadas. Y aún así él apunta a un catolicismo que se muere. Siempre se habla de la fuerza de los conservadores en Estados Unidos, de cierta derecha moral que hablan allí, pero en realidad él lo que viene a decir, y conoce muy bien el tema porque él ha sido muchos años periodista de una publicación norteamericana, republicana importante, lo que viene a decir es que el catolicismo allí también se va a morir. En el fondo, él lo que viene a decir es que lo que detecta es que las nuevas generaciones, educadas en valores muy tradicionales por católicos y en general el mundo evangélico norteamericano, ya se están alejando. Las nuevas generaciones ya están comprando el producto modernidad líquida, pensamiento débil, y es un drama, porque algo estarán haciendo mal en Estados Unidos cuando, teniendo como tiene una influencia que aquí ni soñamos los que pensamos de una manera distinta a lo políticamente correcto, pues aún así los jóvenes se están alejando. Siguen siendo formalmente cristianos, de la denominación que sea, pero se alejan. Se alejan en el sentido de que está pasando esto que ya pasó en España en los años 60-70, de una pertenencia formal, pero no vivencial. En el fondo no se sigue la mayor parte de las enseñanzas de la Iglesia y no es más que una identidad formal dentro de lo que él llama una especie de buenismo, una traducción difícil del inglés, de, bueno, Jesús es bueno, todo el mundo va a ir al cielo, no hay pecado, no hay bien, no hay mal,
una especie de Disneylandia religioso dentro del supermercado de las religiones que hay ahora en Estados Unidos y que está llegando aquí, como todos sabéis. Su diagnóstico, le voy a citar, voy a intentar citarle mucho y hablar yo poco, porque realmente él lo dice con mucha fuerza. Él no es original, todo lo que dice lo han dicho otros, lo ha apuntado, sus influencias las ha explicado muy bien Pablo, yo las voy a omitir, cuáles son sus influencias intelectuales. Él no es original, ni lo pretende, tuvimos la oportunidad de cenar con él el día que presentó el libro en Madrid, y realmente es un hombre muy humilde, no pretende ser profeta de nada, ni simplemente ha dado voz a autores como MacIntyre u otros que no han llegado al gran público y gracias a él están llegando. Dice él, por ejemplo, cito, «Estos no son tiempos normales. Nosotros en Occidente estamos en la peor crisis desde el colapso del Imperio Romano. No vemos este colapso claramente porque está oculto por nuestra riqueza. Pero no se equivoquen, los pilares fundamentales de la civilización occidental se están desmoronando, y ninguno más severamente que la propia Iglesia». Como ven, habla claro. Él apunta, hace un diagnóstico que yo comparto en buena parte, donde apunta una crisis de sentido, una crisis de verdad, una crisis de identidad. Yo me voy a centrar en la crisis de identidad, quizá porque soy historiador, es la que más me interesa. Esta crisis de identidad tiene que ver, por supuesto, con una antropología, con un modelo de familia. Él habla del individualismo, de una serie de cuestiones, que no voy a entrar en ellas ahora. A mí me interesa, más que eso, que además ya ha sido más o menos analizado, ¿cómo decirlo?, los latigazos que él da. Él de repente saca el látigo y define con una fuerza expresiva muy grande lo que todos vivimos a diario, ¿no? Dice, por ejemplo, que en la modernidad líquida el que prospera es el que no tiene relaciones ni compromisos. Porque el hombre moderno no es un peregrino, es decir, es un hombre que no realiza un viaje significativo con otros, es un turista, que viaja donde quiera que lo lleven sus caprichos. Analiza esto vinculándolo a la figura del giróvago, el monje sin monasterio, el monje crápula de la Edad Media, el que generó luego los famosos Carmina Burana, este tipo de monje que era más un maleante que un monje, porque ya se sabe que corruptio óptima pésima. Cuando los mejores se corrompen, se vuelven peores que nadie. Y yo conozco a las mejores y más excelentes personas entre los sacerdotes y los monjes, pero también, y todos lo sabemos, cuando uno de estos se corrompe, baja más a un abismo mayor que nadie. En la Edad Media y hoy día. Y él lo ha vivido en primera persona, por eso hoy día, por desgracia, no está en el seno de la Santa Madre Iglesia, espero que vuelva. Pero él ha visto cómo se puede llegar a corromper los mejores. Pues bien, habla del giróvago, esta persona, sea religioso, sea irreligioso, que ha perdido el sentido de su viaje, su camino, su itinerario, empezó con un destino y se ha perdido el destino, porque hay una crisis de identidad, no sabemos quiénes somos, no sabemos a dónde vamos. Y esto le pasa a todos, desde sacerdotes a laicos. ¿Por qué? Pues él da muchas causas, su diagnóstico es complejo, tengo poco tiempo, no voy a repetir aquí. Me interesan mucho algunas cuestiones que plantea, como profesor universitario me parecen llamativas, habla de nuevo con mucha fuerza. Habla de la crisis de la memoria, aquí en España, donde parece que la memoria histórica, cuando habla uno de ella en algunos sitios, inmediatamente piensa la gente que eres de izquierdas, porque parece que de memoria histórica solo puede hablar cierto tipo de persona, pues los que defendemos la memoria histórica católica de España o de la cristiandad, pues estamos muy solos, porque la mayor parte de los católicos viven mejor en la amnesia, mejor no acordarse de nada. En todo caso, San Pablo a lo mejor, y luego hasta ahora, Concilio Vaticano II, y ya está, esa es la historia de la Iglesia. ¿Cuántos católicos conocen bien su historia? ¿Cuántos españoles conocen bien su historia? Ahí empieza el drama, pero lo dice para Estados Unidos, que tiene una historia bien cortita, 200 años. La historia de Estados Unidos es fácil sabérsela, y no se la saben, como para que le pidamos un español cuya tradición empieza como mínimo en Roma, en la Roma cristiana, que se la sepa, pues habría que pedirlo. Él habla de la Universidad Norteamericana, que tiene más premios Nobel que nadie, es que tiene una investigación que ya quisiéramos en España, unos recursos que ya quisiéramos en España, pero que está fracasando lamentablemente porque no da ningún tipo, salvo algunas excepciones, ningún tipo de identidad, incluidas las católicas, porque el drama de unas universidades católicas allí, donde en vez de enseñar historia de la Iglesia hay cátedras de estudios de género, y no voy a decir nombres de universidades, algunas muy buenas y muy célebres, muy buenas en sentido de muy famosas, muy prestigiosas. Pues claro, dice él,
la revolución cultural ha llegado a las universidades católicas, han integrado una modernidad que lo que genera es barbarie. ¿Qué es un bárbaro? Un bárbaro es un pueblo sin memoria histórica. Eso es un bárbaro. Yo que estudio Edad Media les digo, un bárbaro no es alguien que hace salvajadas, o no únicamente eso. Un bárbaro es alguien que no tiene criterio, no tiene sentido, no tiene cosmovisión, no sabe de dónde viene y a dónde va, y además no le importa no saberlo. Por eso él dice en otro pasaje de su libro, de nuevo con mucha fuerza, que los bárbaros, lo ha dicho antes Pablo, nos gobiernan, porque creemos que un bárbaro es alguien con unas greñas espantosas y con un hacha en la mano, y no. Dice él, los bárbaros de hoy en día ya no se cubren con pieles ni portan lanzas, llevan trajes de firma y usan smartphones. Porque la mentalidad moderna, es decir, que no hay virtud, que solo hay emotivismo, que uno hace lo que le apetece, que está en la vida sin sentido, para hacer turismo y pasárselo lo mejor posible. Esta mentalidad que implica que todo lo que viene de nuestros antepasados es irrelevante, porque lo antiguo es igual a caduco y prescindible y todo lo nuevo es bueno por definición. Distanciarse de cualquier obligación con la familia, con la comunidad, con la patria, con la Iglesia, todo eso es ser un bárbaro. Porque un bárbaro es aquel que se rige únicamente por sus apetencias. Igual que mis bárbaros, los que yo estudio en la Edad Media. Nuestro occidente moderno, dice, lleno de sofisticación tecnológica, está gobernado por bárbaros. ¿Y qué ocurre? Que la universidad, la educación, no lo corrige, porque no hace este diagnóstico. Decir esto es ofensivo, insultante. Nuestros jóvenes son la mejor generación de la historia, no paran de oírlo, ¿a que sí? La mejor generación de la historia. Si algo es joven, ya es bueno por definición. Sea la persona, sea lo que el movimiento, sea la idea. Cualquier cosa juvenil, moderna, nueva, es buena por cualquier cosa tradicional, antigua, venerable, tiene que ser apartada. Claro, con estos presupuestos, si los aceptamos en educación, pues la educación será parte del problema, no parte de la solución, ¿no? Pero claro, si dices estas cosas, estás rompiendo unos consensos que te ponen en el punto de mira, que te ponen en el disparadero y te hacen, como mínimo, un incordio y a veces incluso te hacen objeto de escarnio y persecución de la que hay ahora, que no es, gracias a Dios, no, y eso hay que alegrarse, no es violenta, pero sí es la muerte civil. Es decir, buscar que esa persona sea silenciada, sea callada, sea proscrita, aunque sea solo a nivel tormenta mediática y no haga falta más que los medios de comunicación, que a veces se bastan y se sobran para esto, ¿no? Luego esta crisis de identidad y de sentido, que tiene que ver con la falta de memoria, con la falta de vínculos, con la falta de una educación en virtud. Él cómo pretende sacarnos de ella, porque en el fondo él ofrece soluciones. Hay un tipo de solución que yo no voy a analizar porque entonces destripo el libro y creo que el libro no se trata de que no lo lean, se trata de que se lea. El libro tiene una parte muy americana, de 8 capítulos donde cuenta, hay un caso italiano, como ha dicho Pablo, pero esencialmente son casos reales, en plan periodista, porque no nos olvidemos que es un periodista, donde él nos cuenta experiencias reales de comunidades familiares, o no familiares, pero comunidades pequeñas, que en Estados Unidos e Italia han vivido la opción benedictina para que veamos, los lectores, que es posible y real hacerlo. Porque como ha dicho muy bien Pablo, él no pretende que nos hagamos Amis, que nos vayamos a unas montañas en plan comuna hippie católica, no se trata de eso. Él no pretende eso. De hecho, él lo contó en la cena, él fue muy sincero en la cena, él no vive eso, él vive en una ciudad, él vivía en el campo y cuando escribió este libro se fue a una ciudad. ¿Por qué? Porque necesitaba una comunidad religiosa determinada para sus hijos y no la tenía en el campo. Luego, lejos de ser una especie de utópico que quiere abandonar la ciudad, él vive en una ciudad. ¿Por qué vive en la ciudad? Porque más importante que la naturaleza, que él defiende muchísimo, el retorno a la naturaleza, el retorno a un mundo desindustrializado,
y yo puedo comulgar mucho con eso, porque yo sigo mucho la línea de Morris, de Tolkien, de Chesterton, de que parte del problema es la sociedad industrial, pero bueno, eso es un tema que no habla mucho Dreher, luego no voy a salirme del guión de lo que él dice, eso sería más mío personal. Pero más allá del tema de la sociedad industrial, él lo que tiene claro es que la salvación viene de vivir en comunidad, de vivir la fe en comunidad, y precisamente la crisis que tiene personal es que la vive de una forma muy individualista, muy intelectualista. ¿Y cómo se hace esto? Porque claro, no es tan fácil, no es tan fácil. Porque él no pretende que nos retiremos, no pretende que abandonemos nuestro trabajo, no abandonemos nuestras ocupaciones, y desde luego, contra lo que se ha dicho, porque ha habido incluso gente que ha hecho reseñas y críticas de este libro en medios españoles sin haberlo leído, o al menos no tengo la sensación de que lo hayan leído, porque te vienen a criticar cosas que él no dice, que él realmente no dice en ningún momento. Él en ningún momento dice que la política no sea importante, él en ningún momento dice que construir sociedades cristianas no sea importante. No lo puede decir porque es una persona que conoce bien de lo que habla. Lo que intenta es explicarnos cómo fue posible que en una situación de barbarie, como la caída del Imperio Romano, se volviera una sociedad cristiana. Y nos da una solución que es la opción benedictina, que es lo que voy a explicar. Yo aquí como historiador, que además me dedico a monacato medieval, creo que puedo enriquecer de alguna forma su perspectiva en el sentido de intentar que entendáis la analogía histórica que él hace. ¿Por qué? Porque su analogía histórica, si uno la lleva al conocimiento profundo de lo que pasó, nos ayudará a entender qué es lo que él propone. Porque él lo propone sobre todo en ejemplos. Él no es un teórico, no es MacIntyre. De hecho, él es consciente de que no tiene la grandeza de MacIntyre. MacIntyre tiene la idea y lo que hace es desarrollarla. Pero lo que da es muchos ejemplos. Pues bien, yo lo que voy a hacer es, para aquellos que hayáis leído el libro o lo vayáis a leer, enriqueceros los ejemplos que da de la época actual con ejemplos medievales. ¿En qué sentido? En que él hace una disyuntiva entre barbarie y civilización cristiana. Fijaros en una cosa, Pablo hablaba de la opción paulina. La opción paulina es la opción benedictina, y ahora lo voy a decir de otra manera, en el siglo I. De la misma manera que la opción benedictina es la opción paulina en el siglo VI. No hay contradicción ninguna. Es decir, San Pablo es un predicador urbano, en un mundo decadente, corrupto, pero civilizado. Es decir, San Pablo encajaría en el mundo occidental antes de mayo del 68, donde San Pablo, recordad que va al ágora y tiene tú y yo esto lo hemos hablado muchas veces, tiene un lenguaje común. Es el gran problema de Ratzinger, cuando se habla del diálogo con la modernidad, sí, pero es con la modernidad kantiana ilustrada, que tiene unos códigos racionales, que puedes hablar a partir de unos presupuestos, pongamos, aristotélico-kantianos. Es que con la modernidad... mejor dicho, con la posmodernidad después del 68 no se puede hablar. ¿De qué vas a hablar? Si son bárbaros. Si no te aceptan los mínimos presupuestos, cualquiera que ponga sobre la mesa, todos son cuestionables, todos son constructos. Todo es artificial, desde la familia, a los géneros, a las identidades, cualquier cosa es... Entonces no hay ni unas premisas básicas, un lenguaje común, que con un ilustrado, por ejemplo, se abría, ¿no? Un ilustrado por muy deísta o ateo que fuera. Luego, en el fondo, el diálogo con la posmodernidad se parece mucho al diálogo que tuvieron estos pobres monjes benedictinos, ahora diré por qué los llamo pobres monjes, con los bárbaros. Cuando no los mataban y les dejaban vivir, pues se podía hablar con ellos, pero en otro código, no en un código intelectualista, como si era posible antes en mayo del 68. Porque en el fondo, ¿qué hicieron los monjes benedictinos? Los monjes benedictinos, evidentemente, lo que hacen es crear esos oasis, eso está claro, y claro, cuando uno piensa en San Benito, y el libro de Dreher le ha pasado eso, que ha sido interpretado así, pues piensa retirada, ¿no? Yo tengo amigos benedictinos y lo primero que genera un benedictino es un deseo de fuga mundi, de fuga del mundo, ¿no? Eso es evidente, lo sabe todo el mundo, no hace falta un profesor para explicarlo. No, la cuestión es más compleja. El tema es que la opción benedictina es una opción de rechazo al mundo, pero que no implica desentenderse del mundo. Es decir, en el monacato benedictino, en principio, como opción contemplativa, no tenía ninguna vocación, y lo dice muy bien Dreher varias veces, de salvar el mundo, salvar la civilización. No era su misión específica. A diferencia de los jesuitas, de los franciscanos, de los dominicos, por decir tres congregaciones muy conocidas, no tenían una vocación pastoral,
no tiene una vocación evangelizadora. San Benito no tenía en sus planes la evangelización. Y a pesar de eso, San Benito es el padre de la Europa cristiana. No habría habido cristiandad, y cristiandad no es la medieval, también es la de Carlos V y Felipe II, No habría habido cristiandad sin San Benito. Habría habido un montón de, término un poco coloquial, una infinidad de pequeños estados fallidos, semibárbaros, semipaganos, semicristianos. Piénsese que cuando San Benito se da cuenta de su vocación, el Imperio Romano ha caído en Occidente, Bizancio sigue en Oriente, pero en Bizancio, cultura maravillosa, el Estado ha secuestrado a la Iglesia. Se puede decir que el patriarca de Constantinopla acabó siendo una especie de alto funcionario imperial, una especie de ministerio de la religión, era lo que era el patriarcado de Oriente en Constantinopla. Y en Occidente lo que había pasado es que los bárbaros se habían arrastrado las estructuras de Occidente, las básicas, bibliotecas, vida urbana, había vuelto el mundo a lo rural, al trueque, tasa de analfabetismo del 99%, ni siquiera los reyes sabían leer y escribir, cuando un rey sabía leer y escribir era un rey sabio. Este era el panorama, una especie de apocalipsis a lo Mad Max, a lo película de ciencia ficción. Este es el panorama que se encuentra San Benito. Pues bien, sus discípulos, sus seguidores, a lo largo de los siglos, construyen una civilización que no tiene nada que envidiarle a la romana o a la griega, que es la cristiandad medieval, que es la madre de la hispanidad, de América y de Siglo de Oro y tantas cosas. Y lo hacen desde el monasterio. ¿Por qué? Porque el monasterio, y esto es una cosa que insiste mucho él, les da algo que no te lo da ninguna otra cosa. O sea, no te lo da ninguna otra cosa que no sea una comunidad. Pues una comunidad monástica, pues una comunidad familiar, pues una comunidad de cualquier tipo. El cristiano vive en comunidad y si no, se convierte en un individuo aislado. Y el individuo aislado no vive el cristianismo de la misma manera. ¿En qué sentido? En que se apaga la llama, la suya y la de su familia. Él viene a decir que el que no vive en comunidad cristiana, y no vive del cristianismo de forma radical, acaba educando futuros ateos o futuros agnósticos. Lo dice en una rotundidad típica suya, viene a decir, la investigación de los especialistas en ciencias sociales, es decir, los que se dedican a estudiar comportamientos sociales, es tajante. Aquellas personas que no están totalmente comprometidas con su religión, es casi seguro que tendrán hijos ateos o hijos que vivirán como ateos. No hay punto medio. Es verdad que su estilo es muy contundente y que a veces hay que matizar, pero la estadística le avala. Si la familia o la comunidad donde uno se inserta no vive la oración, no vive la relación con Dios de una manera real, vivida, lo que ve el niño es una obra de teatro. Y los niños se dan cuenta, bueno, son tontos, evidentemente. Vive una teatralización y toma nota interna y acabará secularizándose cuando sea adulto o si no antes. Este es el drama de tantos niños en España, en tantos países, que hacen la vida sacramental social, la religio civilis, la religión civil, toca hacer primera comunión, aunque incluso hasta eso se está perdiendo, o incluso confirmación, incluso boda religiosa, pero en realidad les da todo absolutamente igual. El rito social, la religión civil. Pues este problema solo se combate, y España lleva 200 años este problema, religión civil, con vivencia en comunidad. ¿Qué ocurre? Que esas comunidades, que es el punto de su idea que se ha visto menos, una vez florecieron, el Espíritu de Dios estaba presente en ellos, a pesar de que no era su vocación, porque el monacato benedictino no tiene, insisto, ni vocación pastoral, ni vocación evangelizadora, y mucho menos vocación política, estos monjes salieron del monasterio para evangelizar, para construir reinos, ser ministros. Por ejemplo, he dicho que la época era una época de incultura y analfabetismo, donde el Estado se ha caído. ¿Quién diseñó los sistemas fiscales de Occidente? ¿Quién hizo que retornara al sistema monetario? ¿Quién recuperó la tecnología romana? ¿Quién recuperó la astronomía, la ciencia, en general toda la cultura grecorromana y luego la árabe? Porque los que también tradujeron las obras árabes, desde astronomía a matemática, a álgebra, fueron monjes siempre, todos siempre son monjes, es que no falla. A veces estás estudiando un personaje y dices, será monje, y no falla, es monje. Es que son siempre monjes.
hasta el siglo XI. Luego empieza a haber ya clero secular, pero es rarísimo encontrar un personaje religioso importante en 600 años de cristianismo occidental que no sea monje. Cuando hay uno que no lo es, te llevas la gran sorpresa. Claro, resulta que lo ha educado un monje. ¿Por qué? Porque el clero secular en esa época cayó en abismos de incultura y secularización que incluso en las peores épocas del siglo XIX, y fijaros que la Revolución Francesa con el clero revolucionario hizo muchísimo daño, no se llegó. Es que hay obispos en la Edad Media, en la época mala de la Edad Media, luego una época luminosa, maravillosa, pero en la época más dura, bárbara, obispos que no sabían el latín suficiente para realizar un bautismo o hacer la consagración eucarística. Obispos guerreros, cazadores, al mismo tiempo que, por supuesto, ese pueblo cristiano vivía la peor degeneración moral, poligamia, todo tipo de barbaridades que la cristianización del imperio había terminado, volvieron con los bárbaros. Poligamia oficial, no poligamia en el sentido de tener, reyes con verdaderos harenes. Podría dar muchísimos ejemplos de paganismo real del mundo bárbaro de esa época. Pues bien, los monjes acabaron con eso. ¿Cómo? Son monjes los que convierten a los anglosajones y pasan Inglaterra de un mundo pagano a un mundo cristiano. Lo hacen 30 monjes solo. A un país de 1 millón de habitantes lo convierten en solo 30 monjes. Irlanda. Lo que San Francisco Javier intentó hacer en Japón, lo hizo San Patricio en Irlanda. Una sola persona convirtió un país, San Patricio. Un solo monje. No era benedictino, pero era monje. Los francos, San Bonifacio, que luego morirá asesinado por los frisones, mártir, y que cuando lo asesinan lleva una mano en la Ilíada, la Eneida de Virgilio y la otra mano la Biblia, porque lo que llevaban estos monjes era la civilización, no solo la Biblia, llevaban la religión y la civilización, convierte a los francos, crea la monarquía carolingia y luego creará Europa a través de Carlomagno, que es un discípulo de San Bonifacio. Pero es que el Papa del año 1000, que es un Papa matemático que crea la primera idea de cristiandad unida, es otro monje benedictino, Gerberto de Aurillac, Papa Silvestre II. Es decir, la lista es larguísima, no venís aquí a escuchar una clase de historia. La cuestión es que estos monjes salieron fuera a evangelizar, a civilizar, a construir sociedades cristianas, interviniendo en política, interviniendo hasta el punto de que, insisto, es como si el Ministerio de Exteriores, uno entrara al Ministerio de Exteriores ahora, al Ministerio de Hacienda y todos fueran monjes. Eso es la Alta Edad Media. Luego, no se apartaron del destino, no se desentendieron del destino de la cristiandad. Se les necesitó y acudieron al auxilio. Entonces, por ya terminar, la analogía histórica a la que yo quiero llegar, ¿cuál es? Que el retirarse a comunidades donde se viva el Evangelio y la fe de manera auténtica, con disciplina, que ahora voy a cerrar con el tema de disciplina, que es la última idea en la que quiero insistir, no es un desentenderse del destino del mundo, de nuestro país, de Europa, es un tomar impulso, porque como él dice muy bien, hemos perdido la credibilidad. Es que lo que uno no vive no lo puede enseñar, lo que uno no vive no lo puede predicar. Y la Iglesia actual, el primero yo, por supuesto, tiene una crisis de credibilidad gravísima. ¿Por qué? Porque nos sabemos los discursos, insisto, el primero el que habla, pero luego nuestra vida es como la de los monjes benedictinos medievales, que los que les escuchaban, estos bárbaros que no entendían ni una palabra de lo que les decían, recordad que cuando iban a misa estos bárbaros que se convertían, no entendían nada, no sabían latín. Es como si vamos nosotros a un rito bantú. Pensad que no entendían nada de lo que se decía. Lo que les atraía era la vivencia, la fuerza, la autenticidad, el ejemplo de pobreza, compromiso, de jugarse la vida hasta el extremo, como Cristo, de estos monjes. Lo veían con sus propios ojos. Y eso les convertía. Porque estos monjes llegaban a sitios donde les podían matar a la primera o torturar salvajemente, y muchos de estos monjes conseguían, sin que entendieran el discurso religioso profundo, veían gente auténtica. Y esto solo se consigue en comunidad, viéndolo en comunidad, claro. Y luego ya sales fuera, porque el proyecto que propone Dreher no es que nos desentendamos, es que luego se salga fuera. Pero primero hay que coger impulso. No se puede pensar que yo voy a hacer la vida que hago y luego voy a ser un apóstol. Pues no, nadie me va a creer, nadie. Y menos los que te conocen y saben que no eres coherente con eso que predicas, ¿no?
Eso es evidente. Último tema, la disciplina, ya acabo. La disciplina es un tema que no insiste mucho. ¿Por qué la regla de San Benito? La regla de San Benito es una especie de constitución europea porque es el modelo a partir del cual se construye desde fueros urbanos a la Constitución carolingia imperial, en fin, es una especie de constitución europea no declarada. ¿Qué tiene de especial? Porque si uno estudia reglas monásticas, por ejemplo, uno piensa en el mundo oriental, hay una regla que tuvo muchísima fuerza, que es muy distinta a la de San Benito. Se puede decir que los orientales no optaron por la vía benedictina, es decir, se puede ser monje de muchas maneras. Para el que no conozca el monacato, no hay una manera única de ser monje, hay muchas. ¿Por qué San Benito, que empieza desde Subiaco y luego Monte Cassino, consigue, primero se ha dicho antes 12 monasterios, en el año 1000 hay 1000 abadías benedictinas y 30.000 monjes benedictinos, que haciendo cálculos de población, recordad que había 10 veces menos población que ahora en Europa, es como si hubiera 400.000 monjes benedictinos en el mundo. Yo no sé si sois conscientes que en el mundo, y que me corrijan, hay 4.000 obispos y 400.000 sacerdotes. Hoy día hay 400.000 sacerdotes en el planeta Tierra. Pues bien, el equivalente demográfico poblacional es que había 400.000 monjes en la Europa de la época. Pues bien, y ya termino. ¿Por qué lo consiguen? Porque la regla benedictina les daba algo que no les daba otras reglas, que era una disciplina de vida basada no en exigencias imposibles. Si uno piensa en el monacato oriental y intenta vivir la regla oriental ortodoxa o las reglas en general de otras, por ejemplo la visigoda, el monacato visigodo, es dificilísimo, es un heroísmo el que se exige, es para personajes extraordinarios. La disciplina de San Benito, cualquiera que conozca un monasterio benedictino lo sabe, es una disciplina férrea, sin duda, hay una obediencia al abad, pero ante todo lo que hay es una fraternidad espiritual donde el abad sobre todo es padre, que es así lo que significa, y hay una enorme comprensión de las debilidades humanas. San Benito era un gran psicólogo, sabía hasta dónde se le pedía pedir a una persona sin romperla, sin quebrarla. Y esto es un poco el espíritu de la opción benedictina, en el sentido de no pidamos heroísmos, no pidamos a nuestros hijos, a una familia, a una comunidad religiosa, un cristianismo heroico que es imposible, pidámosles una disciplina de vida, es decir, introduzcamos algo que muchas familias están haciendo en España y en el mundo, el rezo de horas, el rezo en común, cosas mínimas, es empezar por detalles, pero esto poco, que en el mundo benedictino, si uno lo compara con otras monásticas, es poco. Si habláis con un monje ortodoxo os dirá que los benedictinos les parecen muy suaves, o con un cartujo. Es esto, no es más que esto. En el fondo la solución que propone es muy sencilla. Es llevar un mínimo de disciplina a nuestra vida religiosa. Igual que somos disciplinados para ir a trabajar, somos disciplinados para muchas cosas, e introducir una disciplina religiosa no para nosotros, que muchos ya la pueden tener, sino obligar a nuestro entorno familiar, aquellos que somos padres o que tenemos cierta autoridad en algún sitio, a seguir ese ritmo vital que él llama benedictino, que no es benedictino, que en el fondo es el ritmo vital cristiano, porque el rezo de las horas o la vida litúrgica cristiana es propia de cualquier cristiano y no solo de los monjes. Muchas gracias. Abrimos el diálogo. Yo ahora voy a bajar con el micrófono, pero mientras bajo, una pregunta. En las fuentes de Rob Dreher, en John Senior y en otros muchos autores, existe también un amor a los clásicos, un amor a la Divina Comedia, a Don Quijote, una propuesta educativa que comienza en casa, que a veces también busca formas alternativas a la educación estatal, ¿no? ¿Qué nos podéis decir sobre esto? Y también sobre la dimensión litúrgica, porque evidentemente la referencia a San Benito, y pienso en algunas novelas inspiradas un poco en este modelo, siempre aparece una abadía benedictina, ¿no? O aparece una liturgia, o aparece, es decir, referencias que van marcando los momentos del día y que ayudan también a entender, pues eso, la sacralidad no solamente de los momentos litúrgicos que diríamos que son los que estamos en relación con Dios, sino de todo, el trabajo, las horas del día, los atardeceres y los amaneceres, ¿no? Un poquito estas dos cosas, mientras bajo yo a preguntar por ahí.
Si quieres, yo respondo a la primera y tú a la segunda. Bueno, si como quieras, vamos. En cuanto a la primera, es curioso porque a raíz de la lectura de este libro, una congregación mariana de Madrid me ha pedido que trabajemos juntos la Divina Comedia de Dante, la congregación del Mater Salvatoris. Estamos un grupo de unos 50 jóvenes y yo trabajando una vez al mes un capítulo de la Divina Comedia, un canto de la Divina Comedia. Esto se les ocurrió a partir de la lectura del libro, no se les hubiera ocurrido, claro. ¿En qué sentido? En que hay que darse cuenta, como usted ha dicho muy bien, que la Ilíada, la Odisea, el Cantar de Miocid, la Divina Comedia, Shakespeare, son parte de nuestro patrimonio cristiano, no solo nuestro patrimonio cultural. Es que nuestra identidad no solo se construye la cristiana a partir del Evangelio o de la tradición profética bíblica o de los padres de la Iglesia. Es que los padres de la Iglesia nos enseñaron, San Justino Mártir, por ejemplo, que Platón es el Moisés del Ática y que un buen cristiano es alguien que ha hecho suyo ese legado clásico, que por cierto llegó a la modernidad porque lo salvaron los monjes y los cristianos medievales, si no habría desaparecido. Ellos son los que lo salvan. Cuando llega el Renacimiento se lo encuentran ya salvado, estudiado y copiado, a pesar de lo que dice la leyenda negra de la Edad Media, por parte de los monjes. Luego, el cristiano, como usted ha dicho muy bien, tiene que asumir la defensa de una identidad cultural que incluye Grecia a Roma, porque si no es un cristianismo muy empobrecido, o sea, no es accesorio, no es algo... Yo estoy muy en desacuerdo con aquellos cristianos que creen que con el elemento bíblico judío ya tiene uno cristianismo. Pues no, yo creo que no. O sea, la historia de la Iglesia te enseña que no. Que, de hecho, la Iglesia nunca ha ido por ahí. Ha ido algunas iglesias cristianas, no la católica. Una de las cosas que nos diferencia a los luteranos es esa, ¿no? El rechazo luterano al legado grecorromano. Esto lo explica muy bien Benedicto XVI en sus encíclicas, especialmente la Fides et Ratio, ¿no? Ahí se ve muy bien. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Curioso que Dreher también habla de que parte de su conversión tuvo que ver Dante, ¿no? La lectura de la Divina Comedia. Y toda esa tradición norteamericana de estos ensayos cristianos pone mucho hincapié en lo que se llamó artes liberales, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Las artes liberales, que eran las que formaban, coadyuvaban a la formación del espíritu libre, ¿no? Que liberaban, no es porque fuera liberalismo, ¿no? Obviamente, sino porque liberaban frente a las artes serviles, que eran las que contribuían a nuestra supervivencia, comercio, industria, además, ¿no? Yo creo que en la actualidad hemos invertido los términos, ¿no? Hemos puesto arriba las artes serviles, ¿no? La economía y demás, y hemos olvidado las humanidades, los grandes libros, ¿no? Por eso ese renacimiento espiritual que tuvo en parte Inglaterra, con tantas conversiones, y Estados Unidos, partía también un poco de este modelo de artes liberales, de insistir en los grandes libros, de formar esa dimensión humana. Las humanidades no son amenidades, son algo que está en el centro de la fe católica, ¿no? Porque la fe católica no es fideísta, no es una fe pura, racional, sostenida sobre sí misma, sino que es fe y razón, ¿no? La fe y la razón son las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad. Así empieza la Fides et Ratio, ¿no? Y hay toda una reivindicación de la filosofía, de las humanidades. Entonces, yo creo que eso está en el centro y debemos recuperarlo, y empezando por las universidades católicas, ¿no? Que también lo han desplazado. Junto también vuelvo a reivindicar la doctrina social de la Iglesia y la formación de un catolicismo social que también que es necesario, ¿no? Si vamos al catolicismo de principios del XX, un catolicismo muy intenso, este catolicismo combativo en el mejor de los sentidos, era un catolicismo muy formado y bregado en la doctrina social de la Iglesia, y que hoy hemos perdido, y que tenemos un cierto riesgo de aburguesar el cristianismo, ¿no? Y respecto a la liturgia, me parece un punto también fundamental, que a Dreher también le toca mucho. A mí me parece la liturgia, a veces los laicos, es nuestra asignatura pendiente, pero es un tema apasionante que debemos insistir. Benedicto XVI también
ponía mucho énfasis en la liturgia, ¿no? El espíritu de la liturgia, una obra importante, ¿no? No es una cuestión accidental, está también en el centro, ¿no? Y la oración litúrgica, no olvidemos que es una oración que es distinta a la individual, que es fundamental, pero es insertarse en la oración de toda la Iglesia, ¿no? Esa liturgia de las horas es entrar en la oración plural, en la oración eclesial directamente, ¿no? Entonces, yo ya hace un tiempo intenté, en el monasterio benedictino también, de nuestro amigo común, el padre Santiago Cantera, ¿no? Hicimos un curso de liturgia para seglares, ¿no? Porque también es verdad que el Concilio Vaticano II insistió en este tema, ¿no? De que era necesario que la liturgia se abriera a los seglares, que parece que está restringida a los monjes, ¿no? Y es un punto con el que conectamos con la opción benedictina, ¿no? Para lo que, digamos, sería la aplicación práctica, ¿no? Tenemos la segunda parte de la obra. La segunda parte es casi, no diré un manual de operaciones, pero tiene muchísimos ejemplos prácticos de cómo de cómo aplicarlo en distintos ámbitos, ¿no? Después también la educación. Aquí no se puede hacer en España, pero en Estados Unidos él habla del homeschooling, ¿no? De la educación en casa, ¿no? Si hay una educación estatal o que está ideologizada y que puede contribuir, ¿no? a deformar más que a formar, ¿no? El espíritu y la conciencia cristiana, pues allí se puede optar por una formación en el hogar, ¿no? Y también con fórmulas híbridas que él señala, ¿no? A lo mejor unos padres no podemos educar a nuestros hijos completamente, pero se unen varios padres, se turnan, o es un complemento. Él propone cosas así tan concretas como esta, y después también las otras fórmulas que no olvidemos que el libro está escrito para los distintos cristianos. Entonces, yo creo que él está pensando bastante también en los movimientos cristianos. Los movimientos cristianos, los que podamos conocer aquí en España, pues ya tienen esa lección aprendida, ¿no? Los que podáis conocer o participar, ¿no? Hay uno de Acción Católica, por ejemplo, que tiene tanta tradición en España, hasta otros más recientes, pues todo esto lo tiene muy claro, yo creo, ¿no? La cuestión es que ese movimiento o que esa comunidad, o sea, lo que ha dicho también el profesor Rodríguez de la Peña, no puede dar lo que no tiene. Entonces, primero hay que empezar por llenar, cargar las pilas, digamos, tener esa vivencia intensa y después llevarla. Porque a veces hemos intentado ir directamente sin tener realmente esa vivencia interiorizada, profunda, ¿no? Y en ese sentido puede ser contraproducente, pero yo también por eso apelo a la doctrina social de la Iglesia, me parece importante, también apelo a la opción paulina. No podemos entendernos del mundo, él tampoco lo propone, ¿eh? Os remito otra vez al capítulo 4, no se trata, esa opción benedictina es un entrecomillado, es decir, ¿no? Es copiar lo copiable, pero obviamente estando dentro del mundo, ¿no? Pero es verdad que hace falta una cierta defensa, una cierta estrategia defensiva, sobre todo a efectos de la educación de los hijos, ¿no? Los que tenemos hijos pequeños lo vemos, ¿no? Esto no podemos dar por sobreentendido que el ambiente, ni siquiera el propio cristiano, va a educar en la fe a los hijos. Yo creo que esto fue un error que cometieron quizás generaciones anteriores, que dieron por entendido que el propio ambiente en el que estaban ya les iba a formar cristianamente, y ahí se perdió una generación quizá, ¿no? Pero efectivamente estoy de acuerdo con eso, pero leyendo la obra yo creo que se disipa un poquito esa duda que es cierta. Sí, yo al hilo de esto estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. La cuestión es que, y de nuevo, mi experiencia es pequeñísima porque solo es la de padre de niños pequeños, pero la cuestión es, yo he visto las generaciones de mis padres, de mis abuelos, y lo que pasó con ellos. Y no voy a contar, porque no se trata de dar un testimonio personal, ¿no? Pero la cuestión es que si uno da por hecho que, y yo no he hablado de aislamiento, y Dreher creo que la palabra aislamiento no la usa nunca, o sea, que no estamos hablando de aislarse, es vivir en el barrio y vivir en cada uno como vive hasta ahora, O sea, nadie se va a ir a ningún sitio a esconderse o a aislarse. Pero si uno da por hecho que llevar a tus hijos a un colegio católico, que ir a la parroquia que tengan catequesis, a que más o menos estés llevándoles una educación cristiana,
es suficiente en esta época, con el poder, creo que usted lo ha mencionado, inmenso de las redes sociales, pues bueno, puede que sí, puede que no. Conozco casos de niños bien educados cristianamente, colegio católico, catequesis, scouts, y se pierden. Porque, como dicen los sociólogos especialistas en juventud, el que educa a los jóvenes no es ni el padre, ni el colegio, ni la universidad. Les educa a los amigos, en la educación de pares, que se llama, el 90%, el otro 10% a la tele. La tele, a su vez, la lava el cerebro a los amigos, que se lo lavan a él, pero lo que más les influye es lo que hagan sus amigos. Porque el ser humano es mimético, imita lo que ve. Entonces, si tus amigos se ríen, porque ya no es que te vayan a insultar siquiera, en los casos más graves habrá a lo mejor el famoso bullying, pero no, es simplemente que se ríen. Cuando ven a alguien religioso les da risa, les produce risa. El cristianismo, cualquier cosa defendida con cierta, sea eso, sea lo que sea, o a lo mejor ser de un club de fútbol, da risa. Y no hay nada que más afecte a la credibilidad de una idea que es que produzca risa. Es como, yo lo hablaba el otro día con mi hijo, se ríen de eso igual que de los Reyes Magos. Es una chorrada igual de infantiloide, es creer en Jesucristo y los ángeles como creer en los Reyes Magos. Contra eso, evidentemente estoy de acuerdo con usted, la solución no es el aislamiento, porque si no conviertes a tu hijo en un friki o un tío raro y le has hecho un... No, pero como él ha dicho, habrá que buscar la manera de que tenga un entorno donde lo normal sea la vida cristiana. Luego, por supuesto, tendrá que tener amigos fuera de eso, pero si solo vive lo cristiano en el seno de la familia nuclear reducida, los colegios católicos, por desgracia, en su inmensa mayoría no son lo que eran, lo sabemos, porque han suavizado muchísimo la intensidad de la enseñanza religiosa, se han acomodado al mundo, la mayor parte es así, lo sabemos. La televisión está todo el día diciendo mensajes en otra línea, la música pop, lo que sea. Es que donde uno mire van a tener mensajes distintos a los del cristianismo. Pues esto más que aislarse, la solución es, tú has dicho, cagarse las pilas, es una especie de ámbito donde lo normal sea ser cristiano. Y si lo pueden ver que hay niños cristianos, que hay familias a su alrededor. Ahora, ¿el cómo se hace? Pues no hay una fórmula, porque hay quien lo hace en un movimiento, hay quien lo hace en una parroquia, el que encuentre una parroquia que tenga eso, que tampoco es que haya muchas, por desgracia, porque esa es otra. Cada uno donde pueda. Esto es un sálvese quien pueda, en el fondo. Si lo que él cuenta es un sálvese quien pueda. O sea, no hay un sitio, no les puedo dar un teléfono que ya pongan con Dreger, a ver, ¿dónde voy? Yo vivo en Alcalá. No tengo ni idea de qué hay que hacer, ni idea. Solo sé que si uno, salvo que hay excepciones, sigue lo que se ha hecho hasta ahora, pues basta ver cómo están nuestras parroquias, cuántas canas hay, cuánta gente joven hay. ¿Y cuál es el futuro de la Iglesia en cuanto a nuevas generaciones? Pues dramático. Y esto lo dice, y a veces la Iglesia Católica está casi como, intentamos no decirnos la verdad, que es que esto se nos hunde, no se va a hundir nunca porque Jesucristo está ahí y porque seguiremos hasta el final de los tiempos, pero a lo mejor somos 4, como ya dijo Benedicto XVI, a lo mejor quedamos 4 al final. Bueno, a mí me gustaría que mis hijos estuvieran entre esos 4 y sean 6. Entonces, si les doy una comunidad, la que sea, como sea y la circunstancia que sea, sin aislarlos, bueno, no quiero que sean frikis, pues tendrán más posibilidades de permanecer fieles en la fe cuando sean adultos, ¿no? Esa es un poco la idea, explicada de forma muy de andar por casa, ¿no? Pero de verdad no es aislamiento, ¿eh? No, si es aislarse, no es cristiano. El aislamiento no es cristiano, salvo que tu vocación sea la vida contemplativa, entonces sí, pero la familia no puede optar por la vida, porque entonces no es vocación familiar, ¿no? No sé si... La contemplación es el acto más sublime que puede hacer el ser humano, ¿no? Decía el propio Aristóteles, no ya Teresa de Jesús, ¿no? Es conocer amando, es unir la inteligencia y la voluntad a todo gas, ¿no? y aplicado a Dios y a lo demás. Entonces, efectivamente, la contemplación, es decir, no cabe más, y creo que el cielo es una contemplación de Dios, ¿no? Claro, pues estamos en el mundo y esa contemplación para el seglar, que desgraciadamente pues no puede dedicarse a la contemplación, ¿no? ¿no? En esa morada tan alta de la que habla Santa Teresa, pues somos, como decía San Ignacio, también unos contemplativos en acción. Y entonces, pero efectivamente lo que no podemos es prescindir
la contemplación y toda llamada a esa interiorización contemplativa creo que es fundamental. Y otra asignatura pendiente, por tanto, junto a la liturgia para los seglares, que también tenemos que aprender del monacato, es la contemplación. Sí, sin duda, sin duda. ¿La cuestión cuál es? Bueno, lo primero es que el benedictinismo, a diferencia del monacato hispano, está vivo y, como usted ha dicho muy bien, el monacato hispano, pues Concilio de Burgos, Gregorio VII, lo que usted conoce, pues se le puso fin. Creo que fue un error. Tenía una riqueza litúrgica, cultural, espiritual única. Ese monacato mozárabe hispano, fue una pena que desapareciera, pero desapareció. Entonces, aquí, aparte de que él escribe, evidentemente, para un público universal y no un público español, pero esencialmente se trata de poner una opción de algo que está vivo hoy día, que son comunidades que existen y orantes actuales. Ahora, respecto a lo que usted dice, por supuesto, hay mucho que aprender. Se ha citado a Santiago Cantera. Santiago Cantera ha estudiado a Fructuoso del Bierzo, todo el monasterio, todo el mundo de la famosa Tebaida española. Es un mundo que hay mucho que aprender. San Isidoro de Sevilla me parece alguien que, más allá del tema monástico, ¿no?, debería ser estudiado por todos los estudiantes españoles de secundaria y bachillerato. Y no se hace. O sea, que completamente de acuerdo con usted. Simplemente apuntar que el problema es que eso se extinguió, en mi opinión, por desgracia. No voy a entrar en si el monacato benedictino tiene más fuerza espiritual o menos que el hispánico, pero era algo como una riqueza de lo cual como españoles deberíamos aprender. Pero creo que es, por lo que usted ha dicho, me suena, tiene usted aspecto de ser especialista en el tema. Me temo que el monacato hispánico es más para usted y para mí, para especialistas, para historiadores, y es complicado hacérselo llegar, una vez que ya está muerto desde hace casi 1000 años, al general, al laicado cristiano, ¿no? Lo veo más difícil. Pero por supuesto que hay mucho que aprender de él y ojalá no hubiera desaparecido, claro. Ojalá. Si no hay más preguntas y dado que ya se va haciendo tarde, yo únicamente quería concluir diciendo que en el libro hay muchos aspectos también interesantes, como el tema de redes sociales, tecnologías, toda la cuestión de la sexualidad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, como se ha dicho aquí, es un libro para suscitar un debate como el que hoy hemos iniciado, quizás sobre todo entre los amigos, entre aquellas personas que compartimos la fe, familias, con sacerdotes, con personas consagradas, porque eso es lo que da la imagen total de lo que es la vida de la Iglesia, ¿no? El individualismo nos afecta muchísimo a todos, comenzando por los sacerdotes, ¿no? Yo cuando leía el libro pensaba en formas de comunión sacerdotal, de amistad sacerdotal, de lo que yo llamo compañía vocacional, es decir, cómo ayudarte con otros que tienen la misma vocación que tú. Eso no es solo necesario para los matrimonios, también para los sacerdotes y, por supuesto, para los consagrados, que por eso ya pertenecen a diversas familias religiosas, ¿no? Me parece que es muy interesante que descendamos al terreno para no quedarnos pues, solamente en los análisis de la cultura, de la sociedad actual, de la Iglesia actual, que además son bastante tristes en general y bastante pesimistas, y que nos ayudemos a señalar estas experiencias allí donde están, ¿no? Yo quería terminar leyendo en las últimas páginas del libro la conversación que tiene Roeder con Semarini, justo al final, ¿no?, donde hay un pasaje en el que parece que estamos leyendo la Epístola de Diogneto, un texto precioso de los primeros cristianos, donde se describe qué es lo que caracterizaba la vida de los cristianos respecto de los paganos, ¿no? Dice, estamos en las mismas ciudades que todos, comemos lo mismo que comen los demás, porque además no tenemos prescripciones alimentarias como los musulmanes o como los judíos. Nos vestimos igual, un cristiano del siglo I no se viste como un cristiano del siglo XX, ni siquiera un sacerdote. Y sin embargo, hay algo tan propio nuestro, hay una identidad tan clara que se puede percibir siempre que está Cristo y siempre que está la Iglesia, que justamente fijaos cómo describe, bueno, justo antes utiliza una imagen y dice, tenemos un dicho en italiano, a falta de caballo, un burro hará un buen trabajo. Yo me considero un borriquito. Hay muchos puresangres corriendo por ahí sin dirección, mientras que este viejo asno hace el trabajo.
hagamos tú y yo este trabajo como dos pequeños burros. No olvides que Cristo entró en Jerusalén a lomos de una borriquita. Es decir, no pensemos que no podemos ser San Benito porque no tenemos la genialidad que nos imaginamos que tenía San Benito, sino que a cada uno se le da un don y cada uno tiene también su propia historia vocacional. Y justamente después dice, nosotros vivimos plenamente la liturgia, narramos el relato sagrado en el culto y en nuestros cantos, que importante también, ayunamos y celebramos. Rotler insiste mucho en el tema del ayuno, que además es también muy ortodoxo, ¿no? Y que nosotros hemos olvidado por completo. Nos casamos y casamos a nuestros hijos y aunque estemos exiliados, esto también es la epístola de Diogneto, contribuimos a que la ciudad viva en paz. Damos la bienvenida a los recién nacidos y enterramos a nuestros muertos. Leemos la Biblia y hablamos a nuestros hijos de los santos, y también de Ulises, de Aquiles, de Eneas, de Dante, de Don Quijote, de Frodo y de Gandalf, así como de todas las historias que transmiten el verdadero significado que entraña ser un hombre o una mujer en Occidente. Trabajamos, rezamos, nos confesamos, mostramos misericordia, acogemos a los forasteros y cumplimos los mandamientos. Cuando sufrimos, especialmente cuando lo hacemos a causa de Cristo, damos gracias, porque eso es lo que tiene que hacer un cristiano. ¿Quién sabe qué hará Dios con nuestra fidelidad? Ciertamente nosotros no. Nuestra misión es, en palabras del poeta cristiano Auden, avanzar con gozo entre tropiezos. Bueno, yo creo que esta cita despierta en nosotros el deseo de leer este libro y sobre todo, como decía, de continuar el diálogo que hoy hemos iniciado. Tenemos ya 2 nuevos amigos que viven muy cerquita en Madrid y que seguro que vendrán más veces por aquí, por Alcalá. Y también anuncio que hemos hablado con otra amiga común, Natalia San Martín, para ver si también podemos presentar aquí en algún momento su libro. Es un libro que me da un poco de vergüenza mencionar porque yo me apellido Prim, El despertar de la señorita Prim, que a pesar de que el título pueda sugerir otras cosas, es un libro precioso que tiene también mucho que ver con esto, ¿no? Con este deseo de vivir humanamente, por lo tanto de vivir en Cristo y con los hermanos. Gracias por vuestra presencia, gracias por la caridad de estar hoy con nosotros y buenas noches.